El material que vamos a utilizar para tejer estas galletas es un gancho del número 2.5 y estambre apto para tejerse con un gancho del número 3 o 3.5 en color café, el tono de su preferencia en este caso es café tabaco, y también del mismo estambre en color crema. Vamos a comenzar con el estambre en color café haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 10 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a hacer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 medios puntos juntos en cada uno de los 9 puntos que me quedan. Terminamos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla, y aquí en total me deben quedar 20 puntos. Vamos a comenzar la vuelta número 3 con una cadena. Hacemos 2 medios puntos juntos en el mismo lugar. Después 3 medios puntos, uno en cada punto, y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 puntos juntos en el primer punto libre que encuentro y 3 medios puntos solos, uno en cada punto, y la secuencia queda de esta manera: 2 juntos, 1, 1, 1, 2 juntos, 1, 1, 1 y 2 juntos, 1, 1 y 1. Esta vuelta se termina con 25 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer un borde de esta manera. Hacemos 3 cadenas, soltamos el hilo que tenemos en el gancho, atravesamos el siguiente punto libre que encontramos y ese hilo lo pasamos a través de él. Enseguida hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Repito esto hasta terminar la vuelta. 3 cadenas, retiro el gancho, atravieso el siguiente punto libre, paso el punto que tenía pendiente y hago un punto deslizado en el siguiente punto. Repito, 3 cadenas, retiro el gancho, dejo esta gasa pendiente, atravieso el siguiente punto de enfrente hacia atrás o de arriba hacia abajo, retomo la gasa que dejé pendiente, la paso a través de ese punto y hago un punto deslizado en el siguiente punto. 3 cadenas, retiro el gancho, dejo esa gasa pendiente, atravieso el siguiente punto de arriba hacia abajo, paso la gasa que estaba pendiente por ese punto y hago un punto deslizado en el siguiente punto.
Aquí nos deben quedar 12 onditas o 12 piquitos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Les mostré cómo tejer 2 piezas para la galleta redonda. Vamos a continuar haciendo las 2 piezas para la galleta cuadrada. Comenzamos haciendo un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo vamos a tejer 2 medios puntos y 2 cadenas por 4 veces. 2 medios puntos, 2 cadenas, 2 medios puntos, 2 cadenas, 2 medios puntos, 2 cadenas y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Comenzamos la vuelta número 2 con una cadena. Vamos a hacer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Un medio punto en el siguiente punto y debajo de cada 2 cadenas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y un medio punto, todo esto en el mismo lugar. Hacemos ahora 2 medios puntos, uno en cada punto y debajo de las siguientes 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. 2 medios puntos, uno en cada punto y debajo de las siguientes 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto y debajo de las últimas 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y un medio punto. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Comenzamos con una cadena, la vuelta número 3. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 medios puntos, uno en cada punto y como en la vuelta anterior, debajo de las 2 cadenas vamos a tejer un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Continuamos haciendo 4 medios puntos, uno en cada punto y debajo de las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. 4 medios puntos, uno en cada punto y debajo de las siguientes 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto, y así hasta terminar la vuelta. 4 medios puntos, uno en cada punto y debajo de las últimas 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Hacemos un medio punto en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer un borde igual que el que tejimos en la pieza redonda. Tejimos ya las 2 piezas para la galleta cuadrada. Corresponde el turno a la galleta rectangular. Comenzamos con 6 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 5 medios puntos. Pasamos una cadena sin tejer y en la siguiente hacemos el primero de los 5 medios puntos que vamos a tejer sobre estas cadenas que tejimos de base.
Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2, damos vuelta al tejido y vamos a tejer también un medio punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En total 5 medios puntos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos la vuelta anterior, un medio punto en cada punto hasta terminar con 5 medios puntos. Ahora voy a hacer 2 cadenas. En el mismo lugar donde hice el último medio punto hago otro medio punto. Tejimos así. Ahora vamos a tejer de este lado. Después de las 2 cadenas y el último medio punto que tejimos, vamos a hacer un medio punto en la esquina. Ahí también 2 cadenas y en el mismo lugar otro medio punto. Hacemos 3 medios puntos y en el último un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Vamos a pasar al mismo lugar donde comenzamos a tejer esta vuelta y ahí tejemos un medio punto, 2 cadenas y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Hacemos 4 medios puntos, uno en cada punto, y debajo de las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto, y en las 2 cadenas un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Ahora 5 medios puntos, uno en cada punto. Y debajo de las siguientes 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Ahora 2 medios puntos, uno en cada punto. Y debajo de las últimas 2 cadenas, un medio punto, 2 cadenas y otro medio punto. Hacemos un medio punto en el último punto y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. A esta pieza también le vamos a hacer el mismo borde que a la primera. Nuevamente hay que hacer 2 piezas iguales. Para el relleno vamos a utilizar el estambre en color crema, doble en 2 cabos y un gancho del número 3.5. Vamos a hacer una tira de cadenas de 20 puntos por lo menos. Voy a buscar algún objeto que sea circular y que tenga el diámetro de las primeras 3 vueltas de esta pieza. En este caso es una tapa de agua purificada embotellada. La voy a rodear con las cadenas y si esa es la medida que necesito, lo único que voy a hacer es buscar la primera cadena procurando que no se tuerzan y hacer un punto deslizado en ella para formar el círculo. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto del inicio como de la terminación, y continuamos con el armado. Para armar colocamos una de las piezas por el derecho
Después, auxiliándonos de la tapita que utilizamos para tomar el contorno o para medir el contorno, vamos a colocar la cadena y sobre la cadena vamos a colocar pegamento transparente. Lo ponemos sobre la galleta, sostenemos y esperamos a que seque. Una vez que secó, retiramos esa tapa y vamos a pegar dentro otra un poco más pequeña pero más corta. Esta mide 1 centímetro, esta 5 milímetros. Entonces la colocamos dentro. También hay que utilizar pegamento transparente. Dejamos secar y por último colocamos nuevamente pegamento sobre el relleno y ponemos encima la galleta con el revés a nuestra vista, de modo que el derecho del tejido va a quedar hacia abajo. En el caso de las otras dos galletas, vamos a colocarle una pieza de esta espuma que utilizan para tapicería. Es ligeramente flexible y ligeramente suave también. No se hunde por completo. Una vez que tenemos cortadas las piezas a la medida que se necesita, que aquí es solamente la medida que tengan sobre las primeras vueltas, excepto la de la orilla, en los dos casos, la colocamos encima con el mismo procedimiento de la galleta anterior, con el derecho a nuestra vista. Colocamos pegamento, de preferencia silicón en frío, dejamos que seque y aquí es en donde vamos a tomar la medida en este contorno de la cadena que vamos a hacer para formar el relleno, al igual que aquí. Y una vez que ya la tiene puesta, que ya está pegado todo, pegamos la otra pieza encima con el revés a nuestra vista y esperamos a que seque.